¿Alguna vez te has preguntado por qué el universo es tan oscuro si está lleno de cuerpos de luz? Esta es una excelente pregunta, pues además de jugar un poco con nuestra intuición, responderla podría ser más complejo de lo que supondría. Comencemos entonces por pensar en por qué la aparente oscuridad del universo, al menos a la vista desde el cielo terrestre cuando es de noche, es un hecho sin sentido. Pese a que nuestra posición dentro de la Vía Láctea solo oscurece una porción mínima de la totalidad del cosmos, al vivir en un universo infinito tendríamos que ser capaces de ver un punto brillante de luz en todas las direcciones. Después de todo, nuestras investigaciones apuntan a que contamos con una cantidad exorbitante de galaxias, estrellas y demás cuerpos brillantes, haciendo que sea razonable asumir que tales objetos serían capaces de iluminar la totalidad del vacío espacial. Asimismo, fue de acertada la deducción de un físico alemán del siglo XIX, llamado Heinrich Olbers, quien estipuló que si el universo es realmente infinito, con un número infinito de estrellas que brillan, sin importar en qué dirección mirásemos, nuestros ojos eventualmente se fijarían en la superficie de una estrella. Esta suposición es mejor conocida hoy en día como la paradoja de Olbers. Pero, dada la premisa anterior, hemos de realizar una pregunta muy importante. ¿Es acaso el universo que conocemos un espacio infinito? Bajo nuestro entendimiento actual de la cosmología, he de admitir que la respuesta es un no. Una negación que posee sus bases en el comienzo de las cosas, es decir, en el Big Bang. Ha sido pues gracias al modelo del Big Bang que aceptamos que el universo observable no ha estado aquí por siempre, así que este no es infinito. En consecuencia, esto nos indica que solo podemos observar objetos espaciales que se sitúan a una distancia finita, recibiendo una cantidad igualmente finita de luz, calor y energía por parte de ellos. A su vez, los puntos de luz procedentes de las galaxias y las estrellas que conocemos están limitados por la velocidad de la luz y la física del universo en expansión. Por lo que, sin importar la probable presencia de otros cuerpos luminosos, no contamos con el suficiente tiempo desde el acontecimiento del Big Bang como para ser afectados por la energía que de ellos provenga. En palabras más simples, habrá muchísimos más cuerpos de luz en el universo, pero solo podemos ver aquellos cuya luz ya ha llegado a nosotros. Sin embargo, dicha condición no es la única razón detrás de este fenómeno, puesto que hemos de tomar en cuenta la forma en que los humanos miramos. Si hasta ahora te está gustando el video, déjanos un precioso like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas un solo video. Continuando con el tema, nuestra percepción visual de las cosas es un proceso que se ve confinado por las barreras sensoriales de nuestros ojos, los cuales están restringidos al espectro de la luz visible. Mas esta visibilidad solamente comprende una pequeña porción del espectro electromagnético, el cual goza de múltiples ondas visuales. Entre ellas encontramos las ondas radiales y de microondas, las cuales solo hemos sido capaces de observar por medio de instrumentos especializados. No obstante de estar nuestros ojos equipados con dicha habilidad, nuestra visión del universo sería muy distinta a la actual, pues seríamos capaces de observar ondas de luz que no vemos actualmente. Con tan solo ver la luz infrarroja, por ejemplo, verías todo en la oscuridad al igual que los gatos. Siendo así, miraríamos un cielo de luminosidad uniforme, carente de puntos oscuros, como lo dicta la paradoja de Olbers. En resumen, la oscuridad universal es el producto de dos factores importantes: la cantidad finita de tiempo que ha existido en el universo y nuestra barrera al solo poder observar el espectro de la luz visible. Mas es esta clase de condicionamiento lo que nos empuja a continuar explorando el cosmos, y sintiéndonos de igual forma maravillados de lo mucho que desconocemos e ignoramos del mismo. No olvides dejarnos un like, suscribirte y dar clic en el video que tienes en pantalla. Da clic ya mismo y nos vemos allí.